si alguien es capaz de sobrevivir en este lugar, de habitar en estas tierras, son los Uru Chipaya. Bien, aquí pedimos primero a la Pachamama, ¿no? Hoy ha tocado amanecer realmente temprano en la ciudad de La Paz y llevamos en la carretera desde las 3 de la mañana. Han sido largas horas de ruta, también muy frías. Acabamos de parar para tomar un caldito de llama, una sopita con carne de llama para entrar un poco en calor, pero todo va a merecer la pena si conseguimos llegar a nuestro destino, y es que hoy queremos conocer a una de las 36 naciones indígenas que componen este país, que componen Bolivia, una cultura realmente única en el mundo. Se les conoce como los hombres del agua. Según muchos historiadores y antropólogos expertos, son la cultura viva más antigua de Latinoamérica. Datan su origen en hace casi 5.000 años, hace más de 4.500 años. Estoy hablando de los Uru Chipaya, un pueblo que en la actualidad sobrevive al impacto del cambio climático, sobrevive a las luchas territoriales, y no quedan más de 1.500, 2.000 hombres y mujeres. Entonces, queda aclarar previamente que estas culturas son de mucho carácter. No es fácil llegar hasta ellos, no es fácil que te acepten. Llevo tiempo intentando ponerme en contacto con sus mandatarios, con sus consejeros de este pueblo, del pueblo Uru Chipaya, pero en distancia todo es difícil, así que no queda otra que venir y probar a ver hasta dónde podemos llegar. Traigo esto como obsequio, libras de hoja de coca, bien preciada aquí, así que ahora sí que sí, nos vamos. Realmente los Uru Chipaya viven en un paraje prácticamente desolador, es decir, son tierras realmente saladas, prácticamente también desérticas, ventosas, muy frías durante la noche, pero durante el día el sol pega fuerte de forma que irrita la piel. Sin embargo, ellos son expertos en sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento de este territorio. También hay que decir que el territorio es cada día más pequeño. Los aymaras, uno de los mayores pueblos de Bolivia, una de las mayores culturas más mayoritarias, les ha arrinconado hasta que ahora prácticamente viven en un pequeño resguardo. Bien, aquí pedimos primero a la Pachamama, ¿no? Para que vayamos bien. Entonces, a veces hay ataque, nos puede dar aire. Entonces, echamos coquita. Es nuestro armamento. Importante, nosotros ahora vamos a entrar al agua también con ellos. Vamos a entrar al lago, entonces toca pedir el mismo permiso para que también nos vaya bien. Unas se mascan y otras a la chaya. A la Pachamama. A la Pachamama. Por ejemplo, ustedes vienen de lejos y entonces No la primera pasa vez nada. Que no haya nada, que no pase nada. Es realmente curioso el terreno por el que caminamos. Nos hundimos prácticamente hasta las rodillas y después las aguas están gélidas, congeladas. Fijaos en esto. Es una emboscada porque uno se encarga de hacer volar a los patos mientras que los otros los intentan atrapar con este artilugio que hemos visto antes. Tras generaciones van cambiando todos estos trampos, ¿no? Los hijos, nietos, pero seguimos en la agua, ¿no? Como nuestros antepasados han estado en agua y seguimos en agua nosotros. Es remedio para todo, para el cuerpo, ¿no? Para el reumatismo, tuberculosis, casi no hay enfermedades. Y se bebe directo del animal, ¿verdad? Directo animal. Entonces,
entonces ahora yo la sangre me curaré, ¿no? Mi cuerpo. Cuando sentí mal de tos, entonces el cuerpo ya está un poco desfriado, digamos la pierna un poco desfriado, no quiere partir medio. Entonces ya nomás hay que tomar sangre. Sería al suelo de nuevo. Si alguien es capaz de sobrevivir en este lugar, de habitar en estas tierras, son los Uru Chipaya. Y en buena parte es también por el manejo del agua, una de las razones de por qué se les conoce como los hombres del agua. Manejan el agua estancada en la región, haciendo canales, haciendo balsas. ¿Para qué sirve esto? Que inundan los campos que van a ser de cultivo para que en estos meses son los más fríos se congele el agua y pueda penetrar el agua hasta lo más profundo para que sean más aptos. Entonces esto que estamos viendo ahora es fundamental para la supervivencia del pueblo Chipaya, de los Uru Chipaya. ¿Por qué? Porque sin este manejo del agua no habría cultivos, no habría pasto para el ganado, directamente no podrían vivir en este lugar. Esta es Bolivia, la alta meseta donde 2,5 millones de quechuas y aymaras como este han subsistido al tiempo y a la cultura que les fuera impuesta. Hacia el sudoeste, junto al lago de Coipasa, está la región de los grandes desiertos. Uno de los aspectos más fascinantes de este pueblo es su origen. Dicen provenir de los chulpas, una antigua raza prehumana que habitaba en este planeta incluso antes del nacimiento del Sol. Habitaba en el planeta en un tiempo y en un lugar en que la luna brillaba de forma perpetua. Y ya les habían avisado de que iba a nacer un sol, pero ellos no se prepararon, no se protegieron. Y cuando finalmente nació el sol, murieron todos abrasados. Todos menos una pareja, la cual aprendió a vivir bajo el agua. Y eso hacía, nadaba y se sumergía en las aguas durante el día y salía a la tierra de nuevo cuando el sol se ocultaba, bajo el brillo de la luna. Y de esta pareja es que dicen provenir los Uru Chipaya. Además, todas las crónicas que hay sobre ellos, toda la información, ya sea de españoles, de otras culturas, de otros imperios, se les ha denominado siempre, históricamente, como bárbaros, como salvajes, siempre con ese origen desconocido. El pueblo Uru, sí, hay diferentes versiones de cuál es más o menos el tiempo. Se cree, se considera que son como el pueblo más antiguo que ha habido por la región, ¿no? Que permanece hasta ahora actualmente. Es un grupo nómada, pero del altiplano, como que toda su organización hasta la actualidad y su economía y todo gira también en torno a un carácter medio móvil, en torno al territorio y en torno al agua. En estos momentos estamos viviendo lo que se conoce como floreo de ganado. Es un proceso a través del cual curan, sanean al ganado. A veces pasa con llamas, en este caso es con las ovejas, con los corderos, pero lo hacen todo de una forma muy ritualística, como estáis viendo. Hay música de fondo. Primero se come, después se reza. Le piden a Dios que siga trayendo corderos. Aquí, las cosas más cotidianas del día a día son también un ritual. Y este es también de los más importantes, de los más sagrados.
Cada año hacemos esta costumbre, floreo del ganado, respeto a la Pachamama, respeto a la cultura y todo lo que nos ha dejado nuestros antepasados. Estamos siguiendo esa costumbre. Y el floreado es no solamente limpiar y mantener al ganado, sino también es identificar el ganado de cada familia. Cada familia tiene igual su marca, ¿no? Entonces, los colores de las bolitas que les ponen, los colores, o de repente le hacen un amarrito diferente en el arete, porque les aretean, ¿no? Unos aretitos tienen las orejitas, es eso. Ella va a pastear cordero. Antes nosotros sabíamos vivir así. Ahí es un corral. Aquel era primero mi casa. Ha pasado la inundación del 2022. Esa es la vida de nuestros ancestros. Todavía mantenemos. Este año hemos tenido poca cosecha. Este mismo es forraje. Va a servir forraje, ¿no? Ahí está la quinita. Debemos cosechar, ¿no? Aquí es la totora. Ese es para forraje de los ganados. En mes de agosto, septiembre hay que darle forraje. Bien, esa es nuestra vivencia. Antes nuestros abuelos cocinaban el mismo guano de los ganados, ¿no? Este es de la quimba. Entonces te sobra y nos sirve para leña. Las corrientes de vientos que vienen desde Chile, vienen en diferentes épocas, ¿no? Ahora en mayo, el viento ya está suelto, porque no es tiempo de cosecha. Ya septiembre, ya vamos a sembrar, porque el viento tiene su tiempo también, porque el viento también es una naturaleza igual que uno. También hay que amarlo, tiene su tiempo. Es nuestro cama, aún todavía nosotros vivimos, ¿no? Sí. Así, hilarete. Sí. Ella hila, así. Sí, sabe hilarete. Hilamos. Realmente este pueblo, el pueblo Juruchipaya, vive una gran problemática hoy en día, y es que os conocéis como los hombres del agua, pero la realidad es que cada vez hay menos agua. Donde antes había agua, ahora hay tierra seca. Para empezar, había un lago aquí, que se extinguió ya, ¿verdad? Que era el lago Popó. ¿Por qué nosotros decimos hombre de agua? Porque antes esta pampa era laguna. Nuestros abuelos vivían casi pesca. Ahora, como no hay agua, ya no podemos. Los ayllus son comunidades, ¿verdad? Son como las comunidades de los Juruchipaya. Antes vivíais más unidos porque había abundancia en alimento, en agua. Ahora, cuando más se seca todo, cuando menos comida hay, más hay que separar para intentar diversificar, ¿no? En esas tierras. Ya no son tan fructíferas como antes. Además, este lago que yo mencionaba, el lago Popó, era el segundo lago más grande del país y se ha secado completamente por la extracción de agua sin miramientos para industria, agricultura, para minería. Ya no hay ni un poquito de agua en ese lago. Y después también he leído mucho sobre las problemáticas con el río Lauca, cómo viene desde Chile con mucha menos agua, porque en el año 1961, Chile creó unas presas, ¿verdad? Entonces en territorio chileno el agua del río se está derivando hacia otros canales y aquí no llega prácticamente nada. Se habla de que es como un 10% del caudal que antes había. Entonces, ¿cómo manejáis esta situación? Porque el agua, si no me confundo,
corrígeme si me confundo, pero el agua se está quedando en Chile, ¿verdad? Del río Lauca. Justamente, no me recuerdo el año 1900, hay casi una guerra sobre el agua. Porque ese río Lauca viene parte de Chile, o sea que entra al territorio chileno, entonces ha recogido la mitad, ha reducido el agua. Y también el hecho de que unas tierras que en su principio eran húmedas ahora estén completamente secas todavía aumentará esos cambios de ese clima, que se volverá más drástico, ¿no? Porque incluso aquí por las noches esta vivienda está construida de una forma para proteger del frío, ¿verdad? Porque aquí en invierno hace 10 bajo cero, 15 bajo cero, mucho frío. Entonces, ¿cómo se afronta esa situación? Porque me resulta muy curioso al final, conocidos como los hombres del agua. Intentáis vivir siempre junto a un punto de agua, ¿no? Pero el lago se ha secado, cada vez llueve menos, el río baja con menos agua. Si se puede saber cómo se afronta esto para el futuro, cuando se sabe que los hijos, los nietos puede que directamente se queden sin agua. Vosotros vivís junto al agua, siempre habéis vivido junto al agua. ¿Qué haréis si finalmente se seca del todo esto? Esa es mi preocupación muy grande. Que no podéis cocinar porque encima con menos agua, como hay mucha sal, el agua no limpia la sal, está súper salinizado todo. Ahora, antes nuestros abuelos manejaban, trabajaban. Ahora la juventud no es pues como antes, ha cambiado totalmente. Por ejemplo, mis nietos que vienen, tengo a los nietos. En este pueblo ya no quieren sentar ellos. Dice que es perro. ¿Cómo va a ser perro? Pero se acostumbraron ya a la vida moderna, ¿no? Moderno. Ya no quieren pieles. Ahora desayuno. A veces antes nosotros salíamos con peladito. ¿No? Ya quieren mortadela, con mantequilla. Ya no quieren pan pelado. Ahora, ¿cómo van a vivir nuestros nietos? Ellos van a ser, por lo menos nos hemos avanzado, aunque malo, aunque bueno, pero mantenemos nuestra cultura. Tras recorrer algunos kilómetros con el vehículo hemos llegado a otra de las comunidades principales, a otro de los ayllus, conocido como Aiparabi. El paraje es completamente diferente, desértico pero no salino, sino de arena, de enormes dunas incluso, y esta zona de dunas, de paraje natural, se conoce como Pucaras. Aquí vamos a presenciar algunos de los rituales más importantes del pueblo Uruchipaya, pero es muy interesante porque, por otro lado, habréis visto también las iglesias, tanto en Aiparabi como en el gran pueblo de Chipaya. Aquí hay un sincretismo fuerte entre este cristianismo, ellos son católicos, ellos tienen iglesias en todos estos pueblos, en los poblados. Ellos también tienen, muchos de ellos al menos, nombres bíblicos incluso, pero mantiene estas ofrendas, sacrificios de sangre por la Pachamama. De hecho, ellos rinden culto, incluso ofrecen sacrificios a entidades como el Apu, que es el espíritu de las montañas, o también a un ser conocido como Sirinu, que habita en lagos, en arroyos, en quebraditas, es el protector del agua, Sirinu. Una de sus entidades más importantes, obviamente, ya que ellos son los hombres del agua. Entonces, ya en este lugar, en Pucaras, en uno de sus entornos más sagrados, vamos a presenciar estos rituales. Nos vamos a reunir con varios hombres que tienen ya preparadas sus ofrendas. En primer lugar, vamos a orar a Dios, a nuestro creador de Dios, entonces para Virgen Pachamama. Entonces vamos a hacer este es a medio de incienso en primer lugar. Después vamos a hacer esta costumbre, recién vamos a empezar así. Mira con Marco, mira con ¡Ala! Marco Rivariza, ¡Ala! Bueno, desde nuestros ancestros, nosotros, esta es la riqueza de las dunas rojas, así nosotros lo llamamos, ¿no? Y también estas dunas nos hacen servicio. Hay años mucha lluvia, sufrimos inundaciones, este año hemos sufrido sequía y helada, entonces no hemos tenido cosecha lamentablemente.
crisis climática va a ser brutal, ya es brutal, pero pienso que ellos tienen una capacidad de resiliencia milenaria. Hay que recalcar varios aspectos. El primero, es una cultura que ha ido desapareciendo con el paso del tiempo, al igual que todas, la evolución, los tiempos modernos, pero aquí hay una variante, hay algo diferente, que es esto mismo que hay que recalcar. No es por la tecnología, no es porque ellos estén abandonando sus costumbres, no es porque renieguen de su origen, ni muchísimo menos, todo lo contrario. El problema que tienen es climático, además de la mala gestión del lago Popó, es decir, es el ecosistema, es el lugar en el que viven, el contexto en el que viven, en el cual se están quedando sin agua, que es su elemento fundamental, como es de todos los humanos, pero de ellos todavía más, lo que está haciendo que tengan que emigrar, que tengan que abandonar su modo de vida, que los jóvenes, la mayoría de ellos, por eso el pueblo está también medio vacío, estén en Chile trabajando, porque hay mucho más trabajo, hay mucha más facilidad de conseguir dinero. Y aún así, con todo esto, ellos luchando por mantener estas vestimentas, por mantener las costumbres, por mantener sus tradiciones, su cultura. Una de las salidas que están buscando es el turismo, y es que a falta de recursos en el entorno, en el ecosistema, los turistas pueden dar esa economía que ellos están echando en falta. Todas las personas nos lo recalcaban. Cada año hay menos agua, cada año los cultivos son peores, cada año hay menos comida. Nuestros hijos, nuestros nietos ya no quieren vivir en esta situación, pero no porque renieguen de la cultura, sino porque no hay ni comida para seguir viviendo así. Entonces espero que os haya gustado. Realmente esto confirma lo que yo pensaba. Los Uruchipaya es uno de los pueblos más únicos, no solo de Bolivia, sino de América, además, como decía, de los más antiguos. Recomiendo ver un documental del cual incluso hemos usado pequeñas partes como archivo para este reportaje. Se llama Vuelve Sebastiana, se grabó con este pueblo Uruchipaya en el año 1953, si no me equivoco, y es una especie de ficción con muchos matices culturales e históricos, que se grabó con una chica, con una jovencita llamada Sebastiana como protagonista, y de verdad que no tiene pérdida. Por lo que digo, cultura e historia, pero además recordar cómo eran esos tiempos. Mucho ha cambiado ya en los tiempos modernos. Ahora sí, nos volvemos a La Paz, que la aventura continúa. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarme en una aventura más, y nos vemos en la próxima.